Fernando Cornejo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Les saludamos Licenia Spinelli, Alexis Moncayo. Quizás lo último, ¿no? Conversar con usted, porque además forma parte de un colectivo de profesionales de la salud que presentaron ante la Asamblea Nacional hace muchísimo tiempo ya una iniciativa para que sea procesado políticamente el exministro Juan Carlos Ceballos, quien han renunciado al cargo y además ha decidido abandonar el país, cerrar su cuenta de Twitter. O sea, el hombre no quiere rendirle cuentas absolutamente a nadie, parece. Doctor Cornejo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo entienden ustedes, como profesionales de la salud, que han motivado también esa iniciativa, esta actitud de un colega suyo, que es el doctor Ceballos? Muy buenos días con todos y todas. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. En realidad consternados porque la situación de impunidad en el país sigue. No es el único funcionario de este gobierno que sale pues a escondidas, sin rendir cuentas a nadie y sin dar una explicación mínima de acciones que han sido durante todo un año denunciadas por la comunidad científica, por los gremios sociales, por el movimiento ciudadanos y que simplemente el gobierno se ha hecho de la vista gorda. Termina con un aplauso del presidente Moreno en su cuenta de Twitter. Consecuentemente, creo que es momento de decir no más impunidad, y eso implica también no más justicia selectiva. A dos científicas ecuatorianas y funcionarias en su momento, la doctora Barque y la doctora Guamán, se les juzga express, mientras que Ceballos es permitido salir del país en un avión, ¿no? Doctor Cornejo, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Qué expectativas le genera a usted el nombramiento del nuevo titular de la cartera de salud, tomando en cuenta que fue un funcionario muy cercano del exministro Juan Carlos Ceballos? Entiendo que también es médico, tiene su experiencia, pero ¿qué expectativa puede generar un funcionario que fue parte de una anterior administración y que obviamente seguirá una política de salud que viene desde el presidente de la República? Tenemos que desearle la mejor de las suertes al nuevo ministro de Salud. Sin embargo, nos preocupa, porque la línea de política pública en salud no ha sido cambiada desde que asumió la ministra Andramuño y tal vez un poco antes, en donde ha habido recortes presupuestarios significativos que han ido desde un pico de los de 2.846 millones de dólares en el 2018 a, en plena época de pandemia, en los peores momentos, 2.552 millones de dólares. El tema presupuestario es muy importante porque implica cuál es la visión que tiene el gobierno con respecto a la inversión en salud. Y esto es parte de lo que el gobierno piensa en la salud. Es un desatender, un abandonar a los ciudadanos y un tener un Estado no presente. Consecuentemente, al menos le deseamos al ministro que empiece transparentando la situación. Ya hay una jueza que lo ordenó, aquí ya no hay temas de confidencialidad, una historia clínica, cuando un juez lo pide, puede abrirse, lo mismo una lista de vacunados, lo mismo una situación ligada puntualmente al plan de vacunación y lo mismo que se transparente el proceso de negociación con la o las farmacéuticas con los que haya existido. ¿Para qué? Para que el ministro empiece bien al menos y para que pueda hacer otra cosa fundamental, que es una transición ordenada con los equipos de salud del candidato que gane las elecciones. Y esto implica empezar desde hoy. Esto implica llamar a los equipos de salud de los dos candidatos y sentarse a conversar con ellos. Ahora, doctor Cornejo, a mí hay algo que me llama mucho la atención y es, digo, porque uno creería, es como usted lo acaba de decir, de hecho en las redes sociales creo que todos nos hemos manifestado en esa línea. O sea, después de lo que hemos vivido con Juan Carlos Ceballos, lo que esperábamos todos los ecuatorianos es que llegue un funcionario que tome las riendas del Ministerio de Salud y que lo primero que haga es transparentar todo el proceso del manejo de la pandemia en general, ni siquiera solo de la administración de las vacunas, sino empezando por el famoso reparto de los hospitales, ¿no? Y ponga en orden la casa y le diga al país la verdad. A ver, incluso aquí está la lista VIP de los famosos vacunados, de los panas, de los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo conseguir eso si nombramos a un funcionario que venía trabajando ya en el Ministerio de Salud? O sea, es más o menos como lo de Pablo Celi en la Contraloría, que venía actuando con Polis, más o menos, ¿no? Y de pronto se queda él y ahí terminamos tapándonos todas las travesuras. Entonces,
¿Cómo esperar que este funcionario que ha llegado ahora le garantice al país transparencia cuando formaba parte del equipo de trabajo de Ceballos? Como siempre hay que dar el beneficio de la duda y como sociedad civil nuestra función es hacer la mayor presión posible para que se den los mayores hechos de justicia aquí. El ministro tiene que responder a la ciudadanía y la ciudadanía tiene que seguir presionando. Basta de estar dormidos y poco a poco se va acabando el miedo. El que más del casi el 80% de la población haya dicho no a un proyecto neoliberal, quiere decir que la ciudadanía no quiere vivir lo que estamos viviendo en estos momentos. Y esto es fundamental saberlo. Y bueno, pues tenemos que ir a presionar, tenemos que seguir actuando en conjunto con Defensoría del Pueblo, tenemos que, la Asamblea tiene que ponerse pilas y continuar el trámite de juicio político a Ceballos, porque el que se haya ido por la puerta de atrás no quiere decir que no podamos seguir el juicio político. Y por otro lado, hay otra lista fundamental, que es elegir bien a quien vayamos a poner en la presidencia de la República para que las políticas de salud sean, por un lado, las mismas de Moreno, con un tinte privatizador, o por otro lado, unas políticas de salud que busquen fortalecer una salud pública, universal, gratuita y fortaleciendo el sistema de salud. Doctor Conejo, el ministro de Salud ha dicho que realizará o que va a intentar realizar, al menos ese es el ofrecimiento que ha hecho, ojalá lo pueda lograr en los pocos días, 80 y pico de días que le quedan de gestión, y es hacer un proceso de vacunación eficiente. En este punto en el que nos encontramos con la cantidad de dosis que han llegado y sin la certeza de cuándo van a llegar las demás vacunas, ¿usted cree que se pueda lograr el objetivo que se ha fijado el nuevo ministro de Salud? La eficiencia tiene que darse volviendo a acercarse a proveedores, a pesar de que por negligencia ya estamos en la cola de muchos, tiene que hacer que el Estado Nacional, y el ministro Ceballos ni siquiera conocía la norma de homologación en la ARSA, en la Agencia de Regulación y Control. El presidente de la República no conoce la norma de homologación. Que el presidente desconozca se acepta porque tiene un ministro que debería conocer, es decir, no es, es una negligencia grave que ha costado vidas la de Ceballos, ¿no? Pero el ministerio ya debería estar pidiendo homologaciones. Eso va a garantizar que cuando el proceso de negociación culmine, la vacuna llegue y pueda ser distribuida y aplicada. Tienen que revisar este plan de vacunación que ha sido presentado escuetamente en una universidad privada y pues en presencia de privados sin la participación de otros actores expertos. Tiene la obligación además de socializarlo y hacerlo muy transparente. Esa es la única manera de mejorar lo que ya tenemos. Y vuelvo a repetir, tiene la obligación de llamar a la mayor cantidad de actores posibles, tiene que empapar de lo que va a pasar de aquí a futuro a quienes se van a hacer cargo del asunto. A este gobierno le quedan 3 meses de vida, que nos van a ser los más largos para todos los ciudadanos ecuatorianos. Un Pero suplicio. están ahí. Consecuentemente, tiene que empapar de la acción a los dos candidatos. Uno de los dos va a ganar. Y por lo tanto, los equipos de salud de los candidatos deberían estar trabajando ahí, aportando y sabiendo qué es de lo que se van a hacer cargo. Doctor Cornejo, ¿cómo es también esta selectividad en el trato, ¿no? Esta discriminación que existe también en el trato, porque una respuesta es la que da el gobierno y sus autoridades al municipio de Quito, por ejemplo, o a los municipios de Pichincha, cuando manifiestan su intención y sus buenos oficios de querer entrar en un proceso de negociación para poder adquirir las vacunas. Y otro es el trato que le dan al municipio de Guayaquil, ¿no? O sea, hay una selectividad, una discrecionalidad bastante marcada con respecto de uno y otro municipio a la hora del trato y a la hora de la facilidad también que podría dar el gobierno para que los gobiernos locales puedan acceder a las vacunas. ¿Cómo entender eso? Partamos diciendo que el gobierno, o se sabe con quién ha cogobernado siempre Moreno. Moreno ha gobernado con Creo, que es Lazo, y con el Partido Social Cristiano, que es Nebot. Ellos son los tres socios que han llevado al país a como está en estos momentos, y por lo tanto dará preferencia a cualquier planteamiento, así sea un planteamiento que es inaplicable. Técnicamente no es factible que se entre en negociaciones individuales desde los gobiernos locales
porque va a haber una situación puntual. El mercado mundial en este momento está saturado de pedidos. La industria farmacéutica, sea industria transnacional o sean productores estatales, van a atender primero a los pedidos más grandes. Consecuentemente, lo que se debe hacer es lo lógico, un solo pedido nacional liderado por autoridad sanitaria y que los gobiernos locales actúen en sus fortalezas. ¿Cuáles son sus fortalezas? Ayudar en el tema logístico, ayudar con puntos de vacunación, muchas veces pueden ayudar con personal, incluir a las universidades para que las universidades a través de, como ya lo ofrecieron además, a través de sus estudiantes de las facultades de ciencias de la salud se conviertan en vacunadores. Aquí se trata de armar una gran cruzada, una gran minga nacional por la vida, no de favorecer a grupos pequeños que además van a generar inequidad. El municipio que tenga va a vacunar, que tenga recursos para comprar, va a vacunar un pequeño grupo poblacional y el que no tenga no lo va a hacer. ¿Y con qué criterio se va a hacer? ¿Porque eres nativo de la ciudad? Recuerden ustedes la frase, compañeros sobre todo compañeros que nos escuchan en las provincias de la Sierra Centro, de regresen al páramo. Nos harán regresar al páramo algunos, con criterio de ser nacido en la ciudad, trabajar en la ciudad, de ser ciudadano de paso. El contagio no se da pues por carnet de nacimiento. Entonces no podemos pensar en estos criterios de selectividad y peor aún muy locales. Es un tema nacional y como tal debe ser enfrentado. Doctor Cornejo, una vez que en teoría las autoridades sanitarias ha terminado la fase 0 del plan de vacunación, se dio inicio ayer en Azuay el arranque de la fase 1, que involucra a varios sectores de primera línea, personas con discapacidad, personas adultos mayores, fuerza pública, profesores, hombres y sectores y mujeres de sectores estratégicos. Sin embargo, de acuerdo a la señora María Gloria Alarcón, quien lidera la coalición público-privada que apoya el plan de vacunación, los datos de las personas que serán vacunadas no van a ser manejados por ellos, sino que serán proporcionados por las propias instituciones a las que se va a aplicar el plan de vacunación. ¿Usted cree que con esto se tendrá más transparencia que la que se tuvo en la fase 0 del plan de vacunación? Fíjese, Licenia, ¿qué cambia de lo que dijo Ceballos en la famosa rueda de prensa del día anterior a su renuncia? Absolutamente nada. Él dice, a mí me pasan la lista y yo vacuno al de la lista. ¿Para qué hay autoridad sanitaria nacional que tiene el registro de, por ejemplo, quiénes somos todos los profesionales de la salud, públicos y privados, a través de la agencia ACES, que es la Agencia de Calidad de Servicios de la Salud? Todos estamos registrados y el ministerio sabe en qué nivel atendemos y si somos de primera, segunda línea, etcétera, ¿cierto? Y lo otro que llama la atención, y esto implica uno, la no presencia del Estado, pero dos, además, que tampoco ha sido pues tan eficiente como dicen el sector privado, es que la vocera de la vacunación es la representante de la alianza público-privada. Vocero de la vacunación, vocera de la vacunación debería ser señora viceministro, bueno, estrato-céfalo de Gobernanza y Vigilancia de la Salud y la subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica. Ahí debería estar a cargo, puestas las botas y recorriendo todo el país vigilando que las cosas estén bien y usando todos los datos que el Estado central sí tiene, con bases de datos y con proyecciones de INEC, que es como se debe trabajar para en todos los planes de vacunación de la región se ha hecho esto, pues proyecciones de INEC para ver cuántos vacunados por mes, cruzando con bases de datos de registro civil. Es la forma y es la manera técnica en donde un plan de vacunación será exitoso. Si el sector privado tiene acceso a eso, además me preocuparía, ¿no? Porque ¿para qué van a usar los datos? Conversábamos sobre este mismo tema hace un par de días atrás con el rector de la UTE, doctor Cornejo, con el doctor Ricardo Hidalgo, y él nos decía que es lamentable que el gobierno en algunas, igual, ¿no? Por el tema de la discrecionalidad, la selectividad y esa visión y ese sesgo ideológico con el que ha manejado no solo la economía, sino también el tema de la salud, que es además extremadamente grave. O sea, vale recordar, por ejemplo, el episodio de tirar al tacho de la basura el acuerdo con Cuba, por ejemplo, que nos dejó también desprotegidos en materia sanitaria. Pero acá, hablando de las vacunas, ese sesgo ideológico hace que el gobierno de Ecuador se niegue la posibilidad, por ejemplo, de entrar a negociar
con los rusos, ¿no? Con el Instituto Gamaleya, nos decía el doctor Hidalgo. Entonces, ¿en qué situación también de complejidad nos pone a nosotros como país cuando vemos que otros estados vecinos ya están anticipándose y están recibiendo cargamentos de 200, de 400, de 700,000 dosis y nosotros todavía seguimos recibiendo a cuentagotas las vacunas? Fíjese que, Alexis, que según nuestros datos, 129.517 son el personal de salud de primera línea. Con cualquiera de los pedidos que ha llegado a alguno de los países pues, de vecinos que no han negociado con sesgo ideológico las vacunas, ya hubiésemos cubierto a todo nuestro personal de primera línea a nivel nacional. Esto es lamentable. Y aquí voy a poner dos ejemplos que tienen presidentes que están en las antípodas ideológicas. Chile, con Sebastián Piñera, que puso a cargo a su Ministerio de Comercio Exterior. Fíjense ustedes cómo es la visión de Chile. Y dijo, negocien con quien tenga vacunas aprobadas. Y así fue. Y está, pues Chile, a través del Estado central, pues trabajando con principalmente vacuna china y rusa, aunque también ha llegado algo de Pfizer. Y Argentina y Chile con un programa exitosísimo. Y Argentina, a pesar de un par de casos que llamaron la atención, y a pesar de ser un país federal con más de dificultades por la alta descentralización de su sistema de salud, en donde cuando Pfizer falló ¿por qué? Porque empezó a hacer ciertas peticiones en la negociación que hay que revisarlas. En página 12 de Argentina, les invito a leer la investigación de este diario, les empezó a pedir garantías de bases militares, garantías de locaciones de embajadas para afrontar demandas y que el Estado se haga cargo de probables demandas ante efectos de la vacuna, pues entonces hay que revisar el contrato del Estado con Pfizer, ¿no? Esto implica pues que Argentina dijo, no, me siento en una estrategia de negociación diplomática fuerte, me siento con Rusia y empezaron a llegar vacunas rusas, recién llegaron vacunas chinas. El mismo Brasil, con las dificultades ideológicas que tiene Bolsonaro, que tiene hasta una negación a la propia pandemia, pues vía los institutos de investigación que han logrado soportar al gobierno de Bolsonaro, pues empezó el Instituto Butantan de Sao Paulo no solo a generar el proceso de aprobación, sino a producir vacuna en el instituto. Lo que quiere decir que acá hemos sido básicamente negligentes y la historia dirá, además, cuál ha sido el compromiso de Ceballos con Pfizer para poner todos los huevos en una sola canasta. Doctor Cornejo, ¿cómo entender también que, por ejemplo, Ecuador esté prácticamente en el último lugar de esta iniciativa COVAX para recibir las vacunas? Mientras países como Brasil, por ejemplo, va a recibir una cantidad muy importante, Ecuador apenas 756,000 dosis. ¿A qué se debe esto? Yo me atrevería a decir que Ecuador tuvo una posición similar durante la pandemia a la que tuvo Bolsonaro y Trump, de un silencio absoluto, de una negación y por lo tanto de no entrar en un mecanismo que hubiese sido el mecanismo ideal para todo el mundo, que es COVAX, porque es un mecanismo de acción compartida para la generación pues, de la distribución de vacunas y para que haya esta atomización en ciertos países desarrollados que tienen reservadas vacunas hasta después de un larguísimo tiempo. Pero pensemos en otra cosa adicional. Me pregunto, ¿se habrán dado a tiempo los desembolsos de Ecuador al mecanismo COVAX? Es otro tema que la Asamblea Nacional debe preguntar al ministro Ceballos. Porque obviamente, si el Ecuador no dio tiempo los desembolsos, lo pusieron al último en la fila, pues, por obvias razones. Es un tema de ignorancia administrativa. Yo no sé si Ceballos era un excelente académico o no, no está en mi potestad juzgarlo, pero lo que sé es que era un pésimo gestor público y además gestionaba con una visión neoliberal. Y la visión que tenemos que tener de aquí en adelante es que las autoridades de salud no tienen que ser evaluadas por cuántos papers tengan. Sí, sí tienen que tener un conocimiento académico, evidentemente, pero tienen que ser colocadas en este lugar por cuánta capacidad de gestión tienen para poder, a partir de la mejor evidencia posible, sacar al país adelante
de estos graves problemas que estamos viviendo en este momento. ¿Usted coincide entonces, doctor, por lo que acaba de decir, que además no es la primera persona vinculada a temas de salud que le escucho decir esto, en que Ceballos estaba más, digamos, siendo funcional a los intereses de las grandes transnacionales de las farmacéuticas que pensando en el beneficio sanitario del país? O sea, ministro de Salud Pública del Ecuador operando como un lobista de las internacionales farmacéuticas. Ceballos y el gobierno ecuatoriano han estado siempre operando para los intereses que no han sido los de la salud pública. Han despedido funcionarios, incluidos médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, no han pagado posgradistas. Yo dirijo un posgrado. La mitad de mis posgradistas no accede a los beneficios de la ley humanitaria ilegalmente. Y la respuesta que tengo del Ministerio de Salud es, lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo. Son respuestas literales y públicas. Entonces tenemos un Ministerio de Salud que no, o tenemos, y con esa visión neoliberal de minimización del Estado, el delegar todo a los privados. ¿Para qué? Para que además tengamos un trasfondo privatizador, un trasfondo que diga, como el Estado no ha valido, privaticemos todo. Y el riesgo acá es privatizar primero la vacuna, luego los servicios de salud. En el plan de gobierno de un candidato ya dice claramente, delegaremos la gestión de servicios de salud a los privados. Ya dice claramente, abriremos zonas francas de salud, como que eso solucionaría las cosas en algún momento. Ya tuvimos zonas francas para salud y se construyeron grandes hospitales que terminaron en, pues que se sean grandes hospitales para los ricos del país. Doctor Cornejo, con todo este escenario que estamos viviendo, ¿usted cree que se logre cumplir la meta que anunció el ministro de Salud renunciante, señor Juan Carlos Ceballos, que dijo en su carta de dimisión que hasta que termine la gestión del actual gobierno se van a vacunar 2 millones de personas? No, es imposible. Al ritmo que vamos, eh, o sea, hay que ser solo aritmética simple, mi estimada Licenia, y eso es imposible. No sabemos cuándo llega el siguiente cargamento de vacunas. La famosa fase cero no está cumplida, tal como lo plantearon ellos mismos. Es una vacunación para la foto. Y aquí le toca al ministro que está en este momento y al resto de equipo empezar a tratar de generar un plan que implique al menos 2,5 millones de vacunas al mes, porque caso contrario no llegaremos a vacunar ese 60% de la población y sobre todo los más vulnerables y sobre todo con unos criterios estrictos, donde la ciudadanía sepa una cosa, sí, sepa que hasta el final de este año es imposible llegar, pero que sepa cuándo le toca y que solidariamente los más jóvenes, los que menos riesgo tenemos, pues probablemente tengamos que esperar un poco y donde sepan que los más vulnerables les tenga que llegar más pronto. Y yo tengamos que esperar porque yo, por ejemplo, soy un médico, hago clínica, pero soy un psiquiatra. Entonces probablemente no soy tan importante desde el punto de vista de la primera línea como lo es un emergenciólogo. Porque ayer falleció un colega mío, emergenciólogo, ¿ya? No fue vacunado. Doctor Cornejo, yo quiero preguntarle, ya para ir cerrando la entrevista, porque se nos va terminando el tiempo y ya está nuestro siguiente invitado también en la sala de espera, sobre ha sido materia de conversación en las redes sociales. A ver, partamos del hecho, el ministro vacunó a su mamá y hay quienes dicen, ¿quién no lo hubiese hecho? Yo como ministro, si tenía la oportunidad de vacunar a mi madre, lo hacía, ¿no? Porque es mi madre además, entonces lo han justificado a Ceballos en el hecho de vacunar a su madre. Y después, con respecto de la filtración o no de la famosa lista VIP, en donde están incluso periodistas, algunos empresarios y actores de la política, de la academia, etcétera, etcétera, lo que dicen es, no se puede revelar esa lista porque va a generar conmoción social y porque hay que proteger la identidad de las personas vacunadas. Quisiera saber su opinión como profesional de la medicina y también sabiendo, claro, de la ética con la que se debe manejar la función pública, ¿no? Sobre estos dos temas, doctor. Los principios bioéticos en los que se debe manejar todo profesional de la salud, que haga clínica o salud pública, beneficencia y no maledicencia, les dicen de mínimos, que es de esto, hacer el bien y no hacer el mal. Y
sobre todo en salud pública, justicia y equidad y autonomía. La autonomía lo dejemos un ratito porque el tema de que el paciente puede elegir, pero justicia y equidad. En la justicia y equidad va el tema de proteger a los más vulnerables. No se puede dar preferencia a alguien porque es de mi familia. No se puede dar preferencia a alguien porque es de mi grupo social, político o económico. Y aquí hablamos de dobles vulnerabilidades. Una persona de 83 años con diabetes que vive en su casa con todas las comodidades, que pertenece a la clase alta quiteña, que es radiodifusor y puede trabajar desde su casa y tiene grandes ingresos, versus una persona de los mismos 83 años que tiene que salir a buscarse el pan, o que su familia sale a buscarse el pan, que además tiene problemas nutricionales, de que no puede comprar la medicación para la diabetes porque el mismo Ministerio de Salud no está atendiendo los servicios. ¿A quién hay que vacunar primero? Esa es una pregunta fundamental en ética. Y también en el ciudadano, que debió haber dicho, oigan, rechazo esta vacuna a la que me han invitado. ¿Por qué? Porque hay gente que la necesita antes que yo. Entonces, y lo otro, desde lo médico legal, y insisto lo que decía al principio, cuando un juez pide a un médico médica que libere la historia clínica con motivos de cualquier motivo judicial, el médico tiene la obligación de poner a disposición de la justicia la historia clínica. No hay, ¿qué más conmoción social? Que un ministro tenga que renunciar por un escándalo. Por menos renunció el ministro de Salud de Argentina, que es un excelente salubrista y que sí tiene un plan de vacunación. Acá tiene que transparentarse hasta para facilitar las actividades del nuevo ministro, porque si no, el nuevo ministro empieza con saldo en contra. Ya empieza con saldo en contra de ser viceministro de este gobierno. Que al menos nos dé una buena noticia diciendo, voy a limpiar todo este proceso y voy a trabajar con los entes con los que se deben trabajar. Muchísimas gracias al doctor Fernando Cornejo, miembro ejecutivo del Frente por la Salud. Y yo solo una pequeñísima inquietud, a mí me salta la especulación de que tal vez pudiera haberse dado el caso de que personas fueron favorecidas con la vacuna, pero que no estén registradas en esta lista, que su nombre no conste, pero que sí hayan recibido la primera y la segunda dosis. ¿Puede pasar? En el país de Lenin Moreno todo puede pasar. Por eso a mí me ha encantado ver una propuesta del plan de salud de Andrés Arauz el día lunes de que todo será en línea, transparente, como en la mayor cantidad de países del país, y con además una capacidad de georreferenciar los vacunados, etcétera, para ir viendo y analizando qué pasa. Porque imagínense lo grave que sería que llegue la dosis y no se le da todo el proceso de trazabilidad. Habrá hasta dosis de vacunas perdidas, en que recibió una primera dosis y luego por todo el escándalo se perdió la otra dosis. Doble problema ahí. Vacunado y encima no ha vuelto a vacunar y se perdieron las dos dosis. Pero en el gobierno de Moreno todo puede pasar. Estamos en el país del reparto de los hospitales. Estamos en el país de la desinstitucionalización. Eso tiene que cambiar pronto. Muchísimas gracias, doctor Cornejo. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy amable, muchas gracias. Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, una pequeñísima pausa, les ponemos en contexto y continuamos dialogando esta vez con el ex director del INE, Byron Villasís. Alexis. Muy bien, avancemos.